Yo llamando homenaje para que con atención en la nota de un pasaje. Bueno, mi niña, cuando llegue a Guareguare. En el siglo XIX y XX, evidentemente entra el grupo tuyero acá en nuestra zona. ¿Cómo entran? Yo estaba buscando un título así, pero la idea es que café y arpa, eso están unidos, ¿no? Café y arpa. Y fíjense ustedes que esta ambientación de la música tuyera está con café. ¿Cómo a través del café? Porque acá, recordemos que estas son haciendas cafetaleras en toda la zona y había tanto café, tanta producción de café acá, que había demanda de personal obrero, ¿no? De los peones, no había gente que para que recogiera tanto café. Y de aquí salían comisiones hacia los valles del Tuy, hacia Cumare, hacia los alrededores para buscar personal, para que recogieran café en tiempos de cosecha. Eso es hablando de noviembre, diciembre y parte de enero. Ahí ahí se traían comisiones de personas, tanto hombres y mujeres que venían a trabajar de esos lados, del Tuyo, Cumare, Paracoto y otros alrededores, los teques, que venían acá, se concentraban y bueno, se llegaban a un punto que eran los canelles. Los canelles eran casas destinadas a albergar a estos trabajadores. Ellos ahí se les destinaba un espacio donde esos canelles estaban dispuestos así. De un lado dormían las mujeres y del otro lado dormían los hombres. Cada uno de ellos traía su esterilla, otro sus hamacas, como pudiera. La idea era pernotar allí el tiempo de cosecha. En esa pernota de todos estos personajes que vinieron de distintos puntos de esta parte del Tuy, bueno, también los fines de semana era prácticamente el día de descanso, ¿no? Casi siempre era el domingo, muchas veces era el sábado, sábado. Entonces, en ese descanso ellos también se traían no solamente las ganas de trabajar, sino que se traían también sus instrumentos musicales, el arpa, el cuatro, una que otra guitarra, tambores porque hay registros que traían tambores. Ahora, pensando acá, el tambor acá no tuvo tanta relevancia como el arpa, ¿no? Eh, Eso depende de la zona que también venía de Cumare. Venía mucha gente de todas partes. Y el arpa acá fue calando y bueno, fue gustando, pues, fue gustando. Ahí hay registro a nivel de lo histórico, de documentación, de que aquí hay el tema del café, parte, no quiero decir que está la fecha única, ¿no? Parte de 1860 para acá. Hay registros de ahí para atrás, puede ser que existan otras cosas, pero todavía no hay evidencia documentada, ¿no? Como tal. Testimoniales si hay en cantidad de 1880, 90. Aquí hay documentación suficiente como para ver qué tanto se produjo en esta zona, tanto del café como de la cebadilla, dos productos importantes en acá. Entonces, esta emigración de personajes que venían acá para trabajar y eso, ellos trajeron también su costumbre, su cultura, y esa cultura quedó acá y gustó y se arraigó. Y no solo eso, sino que las personas que vinieron para acá, tanto hombres y mujeres, se cruzaron con lo de aquí y lo de aquí con lo de allá, se gustaron mucho. Hay muchísimas historias de romance, de pasión, de amor, de desgracia, de pelea. Presumo que la parte de tambor vino hacia lo que fue la gente de la comunidad de Santa Lucía, que para los que no tienen conocimiento, hay un tambor en los valles del Tuy llamado tambor, el tambor de esa zona de Santa Lucía. Exactamente. De hecho, el negro, aquí le llaman, en la historia de los abuelos había un tal negro que venía de Cumare, que esa era, lo recuerdan porque era el gran bailador del tambor, pues. El hombre era un negro alto, y eso los abuelos lo recordaron siempre, ¿no? Pero el tambor acá no caló tanto como la música tuyera. Tuvo fuerza. No tuvo fuerza. Pero lo importante es que la música tuyera, evidentemente los fines de semana, ya se regaba la voz que en el Caney del Rosario hay joropo, en el Caney del Peñón hay joropo, en el Caney aquí de la Cañada, que aquí cerca de donde está el liceo, ahí había un Caney. Donde está ese liceo, ahí había un Caney. Ahí había joropo. Entonces la gente de acá de la zona
se conectaba, se hablaba, Claro. y bueno, vámonos para allá, vamos para allá. Hacia su fandango. Sí, incluso aquí hay parte de la vestimenta que la coloqué porque para muchos es importante la vestimenta. Hay personas que no tenían la posibilidad de ponerse un liquiliqui, evidentemente, pero se iban lo más elegante posible con su camisita, que el cuello era así como una avioneta, ¿no? Ustedes han visto esos cuellos bien arremangaditos. Entonces, pero lo que podían llevar la elegancia en esos bailes, porque eso impactaba a la dama, pues. Y todo el mundo quería bailar con ese caballero elegante, donde todo los ornamentos de, por ejemplo, el sombrero pelo de guama, que se va a resistir a ese sombrero pelo de guama, al liquiliqui, que era la vestimenta, digamos, codiciada y, bueno, era la que despertaba pasiones en muchos casos, ¿no? Y muchos de estos personajes tenían como elementos esta herramienta que está acá. Bueno, una pieza decorativa, pero también de defensa, el garrote, ¿no? El garrote era parte de esa elegancia, ¿no? Y el garrote estaba para en casos de emergencia, porque también en los bailes de Europa se suscitaban cuestiones difíciles, ¿no? Malentendidos, roces, miradas, comentarios habidos o intencionales, ¿no? Entonces, claro, ahí, digamos, también se apersonaban los caciques peleadores, que eran personajes de estos, los camorreros que llamaban, esos camorreros que entraban de repente y bueno, aquí llegué yo llamando la atención, bueno, quiero hablar contigo, y si la chica se resistía, bueno, ese baile se acababa, ese baile era a punto de garrote, ahorita hay el baile del garrote, pero no era nada de eso. Esto es garrote que si te descuidabas te agarraba por la cabeza, por el hombro, por donde fuera. Entonces ganaban más fuerte. Entonces la vera era el elemento, esa pieza de vestir, era como pieza de vestir, esta de vera, y la vía así lisa y aquí encabullada, ¿no? Encabullada también había una elegancia y este tejido evidentemente es una técnica también propia de Paracoto, de esta zona de Tuy, ¿no? Como tal. Aquí también se dedicaron mucho al garrote encabullado. Distinto al de Lara. Sí, sí. Pero fíjense ustedes que estos son elementos que tienen que ver con la música, con la cuestión tuyera. No es que está, sino que esto permaneció acá y hoy en día evidentemente no se usa, pero se llevan otras cosas, ¿no? Está eso. Está cuando la cosa era el cacique peleador siempre llevaba la vera, el garrote y este cuchillito acá que la llamaban lanza, ¿no? ¿Por qué lanza? Porque tenía la forma de lanza, ¿ves? Una lanza de la independencia. Cuchillo. Y bueno, cuando la cosa se ponía más fuerte, cuando, bueno, la pelea era muerte, pues. Y eso se iba ahí, se acababa el baile y bueno, se acabó la fiesta en ese canal. Hay muchas historias, muchísimas historias de esto. Y en el cinto de este personaje, bueno, también estaba esta faja, que aquí debe la pistola y su pala, por si acaso. Pero bueno, hay muchas historias. Iban prevenidos. Entonces, bueno, son esos elementos que acompañaron a la parte del café acá en los Canelles, que digamos eran sitios de verdad de añoranza. El que se enamoró acá con con madreña, van a recordar, y de hecho aquí hay familias todavía con pieles oscuritas así, que descienden de esas aventuras en esos Canelles, ¿no? Entonces, no, ¿de dónde es usted? No, bueno, mi mamá era de Kumare, ¿y cómo vino acá? Bueno, ella se enamoró ahí en el Caney y tal, o mi papá, ¿no? Incluso hay una historia de un señor que venía del pueblo al Caney de la Cañada a bailar, pero tenía su esposa, evidentemente. Pero ahí se enamoró de alguien, de una muchacha de esta negada kumareña, y bueno, ahí la mujer le montó cacería, se metía en esos montes a vigilarlo, y cuando ya vio que el hombre no quería soltar a esa negra, bueno, se fue de la pelea y se agarraron, como dicen los pelos, bueno, como dicen, se arrastraron allí.
Entonces son esas historias comunes y históricas que quedaron acá en la memoria de nuestros abuelos. Rápidamente vamos a pasar a ver, está la parte musical acá. Aquí hay abuelitos que muchos no son músicos y otros intentaban continuar con esa tradición, porque no solamente es el arpa, no solamente es la guitarra, no solamente es el cantar, sino que la maraca, ¿no? Sí. Entonces hay unos que se atrevían a hacer unas maracas y colocarla allí y que el sonido sea lo más exacto. Yo de esto no sé mucho, no sé si esta maraca está bien hecha, el sonido, pero suena sabroso, no sé. Entonces, esto es un abuelito acá llamado Proceso Ascanio, que él intentó de ser maraquero, él le gustó mucho, él dijo, el sueño mío era ser maraquero, pero nunca llegó a tocar en uno de estos conjuntos reconocidos de la zona. Pero él hizo esta maraquita y bueno, él ya murió y su esposa quiso que esta pieza estuviera acá, como muestra de que el hombre sí le gustaba su maraca. Esta fue la única que se conservó, la otra se partió. Esta es un arpa de la zona de Cocorote. Fue restaurada por creo que el único luthier que queda acá en la parroquia, que es Bernabé Álvarez. Mi compadre Bernabé. Bernabé Álvarez tiene su tallercito allá abajo. Y bueno, este es un arpa de 1800, casi de 1900. Fue encontrada totalmente destruida y bueno, Bernabé le hizo algunas restauraciones y la tenemos de escribir. Fue tocada en un homenaje al abuelo, pero los músicos, los artistas dicen que esta es un poco incómodo porque es muy el espacio de una clavícula a la otra es muy pegado. Muy pegado, no sé. Ellos les incomoda esta parte, pero ella sonó en un momento, todavía suena, así que sí. Bueno, después de eso, acá en la parroquia los negocios de pulpería, los negocios de las bodeguitas, digamos, traían la música tuyera en vivo para amenizar un poco la bodega, más que todo los fines de semana. Entonces ahí vendían el aguardiente. Aquí no tengo una pieza porque no me ha llegado, que es el barril del cuarentón donde viene el aguardiente. Eso no podía faltar. O sea, una fiesta sin ese barril no era fiesta. Entonces, lo que era el aguardiente en botellita, no, este era un barril así y cada quien se servía allí. Que el bodeguero evidentemente vendía el palito de ron. En la bodega vendían el palito de ron y con la tacita de la totumita. Entonces, eso tenía una medida, ¿no? Eso, digamos, eso llamaba la atención los fines de semana y el bodeguero estaba allí vendiendo productos y más que todo era el trago, el tabaco. Y era el trago, el tabaco y otras cositas más. Después, entrando el siglo XX, ya como entrando el siglo XX, llegó algo importante en la parroquia, casi toda la parroquia, pero más que todos los pudientes tenían acceso a tener solamente esta pieza que están acá. Esto es una vitrola. Esto es una vitrola que evidentemente no la podía tener todo el mundo, solamente aquellos que podían comprarla, ¿no? Esta vitrola es de 1904, pero para 1930 fue tocada, fue puesta en ese negocio que estaba en las Culebrillas, ahí en Plan de Gavilán, no en Plan de Gavilán, en Gavilán como tal. Había un negocio muy antiguo de 1860, que por ahí está una casita, después la mostramos en los recorridos. En 1860 estaba esta vitrola en ese negocio. ¿Para qué? Para, bueno, llamar la atención. Era la innovación del momento. Era una caja musical que muchos de los humildes campesinos de esa zona, de esa época, se impresionaban tanto de cómo metían allí personas chiquiticas cantando, debe ser un arpita chiquito, una tocando maraquita. O sea, era la innovación ver cómo salió una voz de esta caja. Entonces, ya no que fue desplazando la música tuyera en vivo, sino que fue parte como para traer también clientes al negocio, evidentemente. Y esta pieza, ya la vamos a escuchar, que se llama Vitrola, de 1904. Y claro, el disco, hay dos discos originales que tenemos acá. Aquí está un disco de Pancho Prim
uno de los primeros. Y allá abajo tengo otros discos de música tuyera muy antiguos, pero no se escucha, no se entiende. No sé en qué revolución está grabada, pero lo cierto es que son dos discos antiguos. Entonces, se van a deleitar con la... Porque fíjense ustedes, compraban acá los discos que se compraban, el que tenía Vitrola, los gustos musicales de la época eran Gardel, música tuyera, evidentemente no podía faltar, música de retreta y unas que otras mexicanas. Esos eran los gustos de esa época. De esa época. Entonces, vamos a colocar. Porque tu madre se ha muerto, pobrecita madre mía. Pobrecita madre mía, ya no se está muriendo que no funeral escena. Esta venía la reina que tu vida no la muestra. Nada por tu alta fiesta donde la van a enterar. Donde la van a enterar, que no quiero la contar, porque te la van a quemar. Pero antes que te la quieres. Que te la quiere, que la quiere, que no la van a buscar. Cuando vuelva a quedar, están parados con una mayor abusión. Y mi padre corazón se me perdido la alegría. Ay, mi reina madre mía, nunca la debo olvidar. Nunca la debo olvidar, porque la debo de llorar. Y perdónme que diría, cuando voy al campo blanco, yo busco con amargura, pues la tarea de postura que yo la riego con mi llanto. La tarea de postura, yo la riego con mi llanto. Y para mayor descanso, le reúne de María. Y para mayor descanso, le reúne de María. Aquella no sabía dónde se encuentra momento. En aquella no sabía dónde se encuentra momento. Ay, vivo con sufrimiento. Vivo con sufrimiento. Por el sufrimiento, pobrecita madre mía. Pancho Pren con Gabriel Cirilo Ruiz, pobrecita madre mía, se llama esta canción. Con Gabriel Cirilo. Pancho Prin. Bueno, han tenido ustedes el privilegio de... Con Gabriel Cirilo Ruiz, uno de los grandes barloventeños del agua. Entonces fíjense ustedes que bueno, la innovación pasó a ser ahorita innovación nuevamente porque ya esta pieza ya no se ve y es la única que tenemos en la parroquia. Entonces es una curiosidad para todos ustedes. La reliquia. Sí, una reliquia. Y bueno que te funciona, qué bueno. Sí, está funcionando. Bueno, para finalizar esta parte del maestro Margarito Aristigueta, cuando estuvo acá en San Diego, un homenaje a los abuelos, él por años, ya, vamos a terminar. Acá está. Aquí está un sombrerito, que él trajo a San Diego acá en ese homenaje de los abuelos. Sí, él en el homenaje habló, y es lo que está grabado aquí, un minuto de grabación, es mucho más, pero un minuto de grabación sobre el momento en que él anima a las personas que están allí a que traigan objetos históricos acá al museo para engrosar la colección. Y él trajo como ejemplo su sombrero, su primer sombrerito, y él dice que, bueno, cuando el sombrerito está en el museo, yo espero que William le ponga el escrito tal, y él más o menos sugirió esto que está aquí, ¿ves? Este es el hombre que fue a llevar por primera vez nuestra música fuera de Venezuela, a Jamaica. Música central,
donde todavía se goza un imperio. Son palabras textuales de él. Soy de San Diego, de pueblo mirandino. Soy de San Diego, de pueblo mirandino. De ti me siento orgulloso y cantarte mi destino. Y ahora que yo nombro a William, un hombre que es admirable, desde que lo conocí, llevo una lucha incansable de rescatar la cultura en todos estos lugares. Eso lo saben ustedes y así lo dice su madre. Soy de San Diego, de pueblo mirandino. Soy de San Diego, de pueblo mirandino. De ti me siento orgulloso y cantarte mi destino.